Buenas, ¿cómo están? En este video van a encontrar cómo se resuelven los problemas del recuperatorio del primer parcial de física. La idea de este video es que ustedes puedan tener este, esta forma de resolución o puedan acceder a estos problemas y cómo se resuelven en cualquier momento. Por eso le estoy pasando en forma de video para que ustedes lo tengan disponible en el momento que ustedes lo necesiten. Bueno, en primera instancia pasemos al primer problema. En el primer problema, eh, se expresa que un colono construyó un tanque australiano y nos da el diámetro el diámetro de circunferencia del tanque, que es de 50 metros, y su profundidad, que es 650 centímetros. También dice que el agua con el que se llena el tanque proviene de una vertiente y que tiene un cabal de 0,004 metros por cúbico por segundo. Y lo que se pregunta, lo que se quiere saber es el volumen total del agua que puede contener el tanque australiano expresado en litros y el tiempo necesario para rellenar o para llenar completamente el tanque, expresado en horas y minutos. En primera instancia, lo que yo les recomiendo siempre es que hagan un gráfico de la situación y en ese gráfico vuelquen los datos que tienen. En este caso, el caudal, el diámetro y la profundidad del tanque. La fórmula para el cálculo del volumen de un cilindro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la longitud de la profundidad, en este caso, de ese tanque. Sería la altura del cilindro. Si lo expresamos en diámetro es así, si lo expresamos con el radio es pi por radio al cuadrado por la altura. Pero en este caso, como tenemos el diámetro, lo vamos a expresar en, en la fórmula con diámetro. Si reemplazamos los valores, teniendo en cuenta que la profundidad la vamos a pasar a metros para que las unidades sean compatibles, y utilizamos el sistema internacional que la unidad de longitud es el metro, entonces podemos calcular el volumen. El volumen es de 1276 metros cúbicos. Paso siguiente es, eh, con eso contestamos la pregunta A. La siguiente pregunta es el tiempo que se tarda en llenar completamente el tanque. Si bien no tenemos, eh, no sabemos cuánto tiempo, tenemos que determinarlo, vamos a usar la fórmula de caudal. La fórmula de caudal es el volumen por unidad de tiempo que circula en este caso en la cañería, mejor dicho, en este caso no es la cañería, sino de la vertiente que nos está llenando el tanque. De ahí despejamos el tiempo, nos quedaría volumen dividido caudal. El volumen lo acabamos de calcular, es 1276 metros cúbicos. Y el caudal es un dato que es 0,004 metros cúbicos por segundo. Con lo cual vamos a poder obtener el tiempo en segundo cuando reemplacemos estos valores. El tiempo en segundo es 319.000 segundos. Y de ahí vamos a hacer la conversión para pasarlo a horas y a minutos. Para pasarlo a horas, sabemos que una hora son 3.600 segundos, con lo cual hacemos la multiplicación entre el tiempo expresado en segundos y el factor unitario, una hora dividido 3.600 segundos. Con lo cual nos queda 88,6 horas. Como nos está pidiendo que expresemos en horas y minutos, sabemos que van a ser 88 horas y algunos minutos, 0,6 minutos. Entonces tenemos que pasar esos 0,6 horas a minutos. Y para hacer eso sabemos que una hora son 60 minutos, quiere decir que 0,6 horas van a ser 36 minutos. La respuesta final quedaría en 88 horas, 36 minutos. En este ejercicio, si alguno tomó la circunferencia como longitud de circunferencia y determinó el radio o el diámetro a partir de la longitud de circunferencia, también lo considera como que estaba bien.
y eso da otros resultados. Pero bueno, como para que tengan en cuenta eso, si hubo ese problema en la redacción del problema. El problema 2, pasemos al problema 2, nos pide que calculemos el área de una lámina rectangular y se tiene un calibre para tomar las medidas que tiene una apreciación de 0,05 milímetros y nos da las dimensiones que se obtuvieron de esa lámina rectangular. Una longitud A de 131,52 milímetros y una longitud B de 11,86 milímetros. Para calcular la superficie de la lámina o el área, eh, se tiene una fórmula bien sencilla que es A por B. Pero primero, para considerar eh, el cálculo del error, pues vamos a tener que calcular el error también. Vamos a tener que tener en cuenta que como es el mismo instrumento y es la misma apreciación para la determinación de las dos longitudes, entonces se va a cometer el mismo error cuando se determine A como cuando se determine B. Quiere decir que esos valores van a ser iguales. Yo les había basado una fórmula en la cual para el cálculo de superficie. Entonces, como primera instancia, ustedes tienen que calcular la superficie con los datos A por B. Nos da 1559,83 milímetros cuadrados. Y posteriormente tenían que determinar el error que se comete, la propagación de errores que se comete cuando se realiza ese cálculo con ese calibre. Em, en esa, al aplicar la fórmula tenemos que el error es 0,05 y los datos medios son 131,52 y 11,86. Al aplicar la fórmula nos da que el error es de 6,60 milímetros cuadrados. Ese vendría a ser el error que se comete al realizar al realizar la superficie, al cálculo de la superficie, se propaga ese error y se comete ese error en esa determinación. Entonces, ¿cómo expresamos la superficie? Como el cálculo de superficie más o menos ese error cometido. La otra fórmula que se podría usar es la fórmula general para determinar eh, la propagación de errores en una multiplicación. En este caso, se tiene que tanto delta A como delta B son iguales, que es la apreciación del instrumento. Entonces, al reemplazar los valores en la fórmula y realizar los cálculos con estos valores, vamos a obtener el valor del error va a ser el mismo, 6,60 milímetros cuadrados. Y la expresión del error va a tener, o mejor dicho, va a tener la misma presión de la medición con el error que en el caso anterior. Con lo cual, realizando los cálculos con los dos métodos, obtenemos los mismos resultados. Pasamos al problema 3. Entonces, en el ejercicio 3 lo que se pedía era una suma de fuerzas considerando por método gráfico. Nos daban el módulo de las fuerzas y el ángulo que eh, tenía la dirección de esa fuerza con la horizontal. Y entonces lo que hay que hacer, primero que nada, tenían junto a la hoja de la evaluación, tenían una hoja cuadriculada, por si no habían llevado, tenían que plantear los ejes coordenados, X e Y. Una vez que tenían los ejes coordenados, tenían que determinar los ángulos para poder marcar la dirección de la fuerza y eh, trazar el vector que representa la fuerza. Tienen que tener en cuenta que la escala era 10 newton un centímetro, con lo cual F1 que tiene 30 newton se va a representar con 3 centímetros, F2 con 7 centímetros y F3 con 5 centímetros. Entonces, con la ayuda de
un semicírculo, lo que hacíamos era determinar el ángulo. Una vez que deteníamos el ángulo con la ayuda de una regla, marcábamos en ese ángulo una recta que contenía el vector más suave y después medíamos el vector. El primero era de 3 centímetros. Así hacíamos con todos los vectores que van a representar a las fuerzas. El último era sencillo porque era de 270 grados, quiere decir que estaba sobre el eje Y negativo. Una vez que teníamos representadas las fuerzas, podíamos usar cualquiera de los métodos. Podían usar el método de el paralelogramo o el método de la poligonal. El método paralelogramo es armar, tomar de a dos las fuerzas e ir armando un paralelogramo. En el punto de cruce de ese paralelogramo se va a tener la resultante a ese par de fuerzas. En este caso, si ustedes se fijan, se traslada o se traza una recta paralela a, se elige una fuerza y con un vector y en la punta del otro vector se traza una paralela al vector elegido. Sí, en este caso se ve cómo se traslada utilizando, o sea, se traslada o se traza una paralela utilizando un juego de reglas, en este caso son dos escuadras, pero se puede usar una regla y una escuadra. Una vez que se tiene esa recta que está bien suavecita trazada, se hace lo mismo con el otro vector, se traslada y se traza otra recta y en el punto de cruce de esas dos rectas se encuentra la resultante. En este caso está marcado en rojo. Una vez que tenemos ese resultante R1, se hace lo mismo con R1 y la siguiente fuerza que sería F3, con lo cual se obtiene R2. Y esa sería la resultante final. En este caso ustedes pueden ver un poquito más grande a la derecha cómo se hace lo mismo que se hizo en el primer caso con R1 y F, el mismo proceso que se hizo con F1 y F2, obteniendo una resultante R2 que es de 3,6 centímetros, equivale a 36 newton. La otra alternativa era usar el método de la poligonal. ¿En qué consiste? Consiste en trasladar, se elige una de las fuerzas y en base a esa se traslada a la punta de ese vector o de esa fuerza elegida la siguiente, el siguiente vector o la siguiente fuerza. Y así sucesivamente hasta que se representan todos los vectores. No importa el orden. Siempre se elige uno de los vectores y en base a ese se va trasladando, representando a los vectores eh, en la punta, digamos, de la terminación del primer vector se representa el segundo, en la terminación del segundo se representa el tercero y así sucesivamente hasta que eso se termina con todas las fuerzas y donde inicia el primer vector elegido y donde termina el último, en la recta que une esos dos puntos vamos a encontrar el, vamos a hallar la resultante final, que en este caso no es el mismo resultado. 3,6 centímetros, 36 newton. Entonces, con cualquiera de los métodos, ya sea el del paralelogramo o el de la poligonal, tenían que obtener el mismo resultado. Por ahí el del paralelogramo parece más complicado porque se enciman eh, las rectas que uno tiene que ir determinando, pero para el trazado, para realizar la gráfica, a mí se me hace un poco más sencillo que el del paralelogramo que hay que ir representando las fuerzas, siempre teniendo en cuenta que el ángulo que me dan es con la horizontal. Bueno, entonces eso era el tercer problema. El cuarto problema se daba un peso suspendido soportado por una pared, digamos, que tiene un sistema de apoyo en el cual
se tiene una soga y un tirante que soporta una determinada masa. El gráfico ya se lo dan en el problema, así que lo único que había que hacer era representar las fuerzas que eh, están actuando en el sistema. En este caso tenemos la tensión que se desplaza, se desplaza sobre la soga, digamos, que genera la soga, y una reacción que genera esa viga sobre la pared. En este caso la reacción es solamente en el eje X porque no hay componente Y, no hay desplazamiento, no está formando un ángulo con la pared que no sea de 90 grados, digamos. Entonces, en este caso, como la pared y la viga están formando un ángulo de 90 grados, la única reacción que hay es la reacción en el eje X. La tensión sí tiene dos componentes. Tiene la componente X y la componente Y. Como podemos ver en este caso, en la gráfica, la reacción en X tiene que ser igual a la componente de la tensión en el eje X. Se tiene que anular porque el sistema está en equilibrio. Y la componente de la tensión en el eje Y tiene que ser igual al peso para que el sistema siga en equilibrio. Tengan en cuenta que el peso se determina usando la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Entonces, para que un sistema esté en equilibrio se tiene que plantear dos condiciones. Que la suma de la fuerza esté en un punto en el sistema sea cero y la suma de los momentos o los torques sea también cero. En este caso, la suma de las componentes o de la fuerza de las componentes en el eje X tiene que ser cero y la suma también de las componentes en el eje Y también tiene que ser cero. Entonces, como les decía, eh, la resultante de Rx tiene que ser igual a la tensión en X. Si consideramos que las fuerzas que están en el sentido del eje X positivo son positivas y las que están en el eje X en el sentido del eje X negativo son negativas, entonces planteamos que Rx menos Tx es igual a cero. Y por otro lado, hacemos lo mismo con el eje Y. Las fuerzas que están en el sentido de las Y positivas van a ser positivas y las que están en el sentido de las Y negativas van a ser negativas. Entonces, la componente de la tensión en Y menos P va a ser igual a cero. Por otro lado, si tomamos el torque o el momento con respecto a un punto, eh, en este caso yo lo tomé con respecto al punto R, tenemos que las dos únicas fuerzas que están ejerciendo torque o brazo de palanca, entre comillas, son la tensión y el peso. Y ese torque es la fuerza por la distancia perpendicular al punto de acción, al punto D, en el cual estoy determinando ese torque. Ni Rx ni Tx generan torque o momento porque pasan por el punto. Entonces, el brazo de palanca es cero, no generan torque. En cambio, TI y P sí tienen un brazo de palanca que es L, que es la longitud de la vía que se está sosteniendo. Cuando hacemos la determinación, vemos que la fórmula de torque nos lleva al mismo resultado que el equilibrio en el eje Y. Así que con las dos primeras fórmulas vamos a poder determinar los valores que nos están solicitando, que en este caso son eh, la fuerza de reacción que se ejerce en la pared en el punto de apoyo R. Entonces lo que nos están pidiendo es Rx como, como incógnita. Eh, entonces, si planteamos la fórmula, vamos a ver que eh, la componente X en en el eje X de t, digamos, si vemos acá, va a estar relacionada al coseno del ángulo que nos dan que es de 60 grados. Y la componente Y perdón, la componente X va a estar relacionada al seno del ángulo. Y la componente Y va a estar relacionada al coseno. Entonces,
Cuando hacemos la representación vemos que Rx es igual a la tensión por el seno de 60 grados, que es lo que no conocemos la tensión, pero podemos plantear de la segunda ecuación eh, que la tensión en I es T por el coseno del ángulo. En ese caso, ahora no conocemos la tensión y Rx. P sí conocemos cuánto es. Entonces, reemplazar los valores, en este caso, lo que yo hice es despejar de la primera ecuación Rx, como Rx es igual a T por el seno de 60 grados, entonces despejé T igual a P por coseno de 60 y reemplacé de la segunda ecuación el valor de T. Al reemplazar el valor, son todos los datos conocidos, sabemos cuánto vale P, sabemos que seno sobre dividido coseno es tangente y reemplazamos el valor de P y obtenemos el valor de Rx, que era lo que nos estaban pidiendo. Entonces la fuerza de reacción es de 169,7 newton. Entonces, recapitulando, volviendo para atrás, no conocemos ni TI ni TX, pero sí sabemos que TX está relacionada con el seno, es la proyección de T en el eje X. Y lo mismo, TI es la proyección de T en el eje Y. Como el ángulo que conocemos de 60 grados nos, nos dice que el, la proyección de T en el eje Y está relacionada al coseno, ya que el, es adyacente al ángulo que estamos tomando para determinar. Acuérdense que si es adyacente va a ser coseno y si es opuesto va a ser seno. Entonces, entre T y TI están formando el ángulo. Entonces, TI es adyacente a ese ángulo. Ahora, TX está opuesta a ese ángulo, con lo cual va a estar relacionada al seno. Entonces, TI va a ser T por el coseno de 60 y TX va a ser T por el seno de 60, ya que está opuesto al ángulo. Entonces eso es algo que tengo que tener siempre en cuenta cuando estoy armando las proyecciones. ¿Cuál es la componente adyacente y cuál es la componente opuesta? La que es adyacente siempre va a estar en función del coseno y la que es opuesta siempre va a estar en función del seno del ángulo ese, que en este caso es nuestro ángulo de 60 grados. Entonces, una vez que sabemos eso y podemos reemplazar en las dos fórmulas de equilibrio cuánto es, a qué representa Tx y Ti en función de T, podemos eh, despejar de una fórmula T y reemplazarla en la otra, porque T tampoco conocemos, pero sí conocemos cuánto vale P. Entonces se puede determinar el valor de T en función de P o despejar de la ecuación en la componente I, digamos, la suma de fuerza de la componente I, el, el valor de T y reemplazar en la otra fórmula. Una vez que la reemplazamos, vemos que seno dividido coseno es tangente y simplificamos el cálculo. Entonces, para determinar Rx, solamente tenemos que multiplicar P por la tangente del ángulo, que es 60 grados. Esto nos da el valor de 169,7. Otra posibilidad hubiera sido determinar cuánto vale T con la fórmula T igual a P dividido coseno de 60, hallo el valor numérico y reemplazo en la primera fórmula para determinar el valor de Rx. Las dos formas estaban iguales. Así que
Con eso determinamos el valor de la reacción en el punto R, el Rx, que es lo que nos están pidiendo. Por último, pasemos al problema número 6, perdón, número 5, que es el último. ¿Qué problema se nos pide? Se nos dice que en el mismo instante que una persona tira hacia abajo una pelota desde la azotea de un edificio de 20 pisos con una velocidad inicial de 6 metros por segundo, otra persona ubicada 4 pisos más abajo deja caer una pelota y la separación entre estas dos pelotas, digamos, es de 12 metros. Se pide que se determine el tiempo de encuentro de las pelotas, la distancia medida desde la azotea cuando se encuentran las pelotas, la altura del edificio, si la pelota que llega primero al suelo tardó 3 segundos y cuánto tiempo tarda en llegar la pelota que toca el suelo en segundo lugar. Entonces, lo primero es graficar y expresar los datos que tenemos. Entonces, en primera instancia, la persona que está más arriba tira la pelota con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Para esta persona, la distancia inicial es 0 metros y el tiempo inicial es 0 segundos. Si en el mismo instante una persona que está ubicada 12 metros más abajo deja caer la segunda pelota, al dejar caer y no impulsarla, tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Como el tiempo es el mismo instante, entonces el tiempo inicial de esta segunda pelota es 0 segundos, pero está desplazada 12 metros más abajo, quiere decir más adelante en el eje y en este caso tomamos el eje Y, en el punto cero sería donde está la pelota roja, esta es la pelota que tiene velocidad inicial 6 metros por segundo y ese eje Y se va desarrollando hacia abajo. Entonces, para realizar los cálculos vamos a usar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la fórmula que me relaciona la, eh, la distancia recorrida con la aceleración. En este caso tenemos que tener en cuenta que la aceleración es la aceleración de la gravedad. En esta primera fórmula vemos que la distancia inicial es 0 y la velocidad inicial vale 6 metros por segundo, con lo cual nos queda esta siguiente fórmula. Para la segunda pelota vamos a plantear la misma fórmula y considerando que la distancia inicial es 12 metros por segundo, 12 metros y la velocidad inicial es 0 metros por segundo, vamos a tener esta otra fórmula. Si consideramos que tanto el tiempo va a ser el mismo cuando las dos pelotas se encuentren y la distancia, la posición y en la que se van a encontrar también va a ser la misma, podemos resolver esa ecuación, ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para obtener el valor tanto de t como de i. Si nos fijamos, utilizamos la segunda ecuación, podemos, perdón, si usamos la primera ecuación, podemos obtener el tiempo de encuentro, digamos. Ese tiempo de encuentro es de 2 segundos. Cuando tenemos determinado el tiempo, podemos reemplazar en cualquiera de las dos fórmulas y obtenemos la distancia o la posición en la que se encuentran eh, ambas pelotas. En este caso es de 21,8 metros. Entonces, pasado 2 segundos desde que se pusieron en movimiento las dos pelotas, se encuentran. Y la distancia que recorrió la primera, es de 21,8 segundos.
La posición es de 21,8. La distancia que recorrió la segunda es de 9,8 metros. Entonces, el tiempo transcurrido es de 2 segundos, la distancia que recorre la primera pelota es de 21,8 metros y la distancia que recorre la segunda pelota es de 9,8 metros. Entonces ahí tenemos contestadas las dos primeras preguntas. El tiempo que transcurre cuando se encuentran y la distancia recorrida. Para la siguiente pregunta, seguimos usando las mismas, eh, las mismas expresiones de movimiento rectilíneo uniformemente variado y sabemos que la pelota que primero llega tarda 3 segundos. ¿Cómo? Hay un tiempo de encuentro. ¿Y qué quiere decir esto? Que la primera pelota llegó a la posición de la segunda pelota. Quiere decir que la va a pasar. Entonces, la que va a llegar primero va a ser la primera pelota. Y utilizando la ecuación para la primera pelota, reemplazamos el tiempo, que es de 3 segundos, y obtenemos la distancia que recorre esa primera pelota, que es de 62,1 metros. Ahora, para poder determinar cuánto tiempo tarda la segunda pelota en llegar al suelo, vamos a utilizar la segunda ecuación y vamos a reemplazar esa posición, ese I2 que acabamos de obtener, que es de 62,1. Y vamos a determinar el tiempo que tarda en llegar a esa posición. En este caso, como es una cuadrática, pero es una cuadrática sencilla porque vamos a poder despejar simplemente pasando el cuadrado como raíz al otro término, teniendo en cuenta que el tiempo siempre va a ser positivo. Con lo cual vamos, una vez que realizamos los cálculos, obtenemos que el tiempo que tarda la segunda pelota es de 3,2 segundos. O sea, una llega a los 3 segundos y la otra llega a los 3,2 segundos. Y con eso contestamos todas las preguntas de que no hacía el problema. El tiempo de encuentro, contestamos la distancia de encuentro, la altura del edificio y el tiempo que tarda en llegar la segunda pelota. Bueno, espero que les sea de utilidad este video y lo pueden consultar en cualquier momento.